La imagen así, más fuerte que tengo. Yo me había trasladado en el año 2000 de una escuela que atendía a la población de Villa La Lata a la escuela de la comunidad de Travesía y Paso. Y lo que tengo así como recuerdo, me quiero referir a eso más específicamente, a lo que nos pasaba como docentes de las escuelas primarias, los quienes trabajábamos en zonas muy golpeadas. Nosotros hacíamos 1 o 2 años que participábamos de una agrupación gremial bastante marginal en ese momento, un grupo de compañeras y compañeros, y tengo una imagen como de acumulación del 2001. La cantidad de chicos y chicas en los comedores escolares y los docentes en los comedores escolares, que daba cuenta de la situación en que nos encontrábamos, porque no era por acompañar a los chicos que estaban en los comedores, que también lo hacíamos. Había compañeros que necesitaban comer en los comedores escolares. Eso es como una imagen dura. En términos de sensaciones, lo que más recuerdo que era lo que charlábamos con otros compañeros, era que no sentíamos olor a comida cuando caminábamos por el barrio. Y eso era como que era esta sensación de que decir, pucha, la cosa está complicándose cada vez más, primero porque te aparecía la cuestión de los listados, que cada vez había más demanda en los comedores, en las copas de leche, etcétera, etcétera. No había cajas que alcanzaran, siempre aparecía mayor demanda. Pero el tema porque había aromas típicos de los barrios cuando vos circulabas, digamos, en el horario del mediodía, y que generalmente era un horario que yo andaba mucho en esos horarios. Y el tema de dejar de sentir el olor a comida, me acuerdo que fue algo que charlábamos mucho con compañeros de otros distritos que les pasaba lo mismo. Y bueno, y nosotros intentábamos transmitir eso a los gestores, digamos, que estaban, a nuestros superiores, diríamos, en términos de coordinación. Antes los docentes compraban una parte del sueldo en tickets. Ahora no existe más eso, me imagino, ¿no? Menos mal. Fue terrible. Bueno, no teníamos ni para comer y esa docente los tickets que cobraba nos lo daba. Con la fotocopia del documento, porque en el supermercado vos tenías que... Esa era la situación. O deber 3 meses de alquiler y que te llegue... yo trabajaba contratado en la municipalidad, nos pagaban 3 veces al año. Compañeros, compañeras que planteaban esto de que teníamos que salir a manifestarnos y lo demás por la pobreza en que estaban los chicos, nuestros estudiantes, y que se había dado una discusión de que por qué no discutíamos también las condiciones nuestras, que eran de pobreza, había compañeras que tenían que sostener familia con salarios imposibles, y despergueñamos un grupo en las escuelas en las que trabajábamos. Me acuerdo una de Rulli Cicconi en zona sur, bien sur, que íbamos a empezar a hacer íbamos a sumarnos a las ollas de los barrios, y eso era algo que no estaba bien. Había un esfuerzo muy grande porque los maestros no mostráramos esto, ¿no? Una olla popular. Para esos días, la alerta, digamos, lo que había despertado la alerta de la militancia y lo que había tensado todas las fuerzas, digamos, políticas y sociales que se movilizaban, era que ya en todos los barrios de Rosario, en algunos había habido saqueo y en otros ya a la noche había barricadas. En zona oeste, en zona sur, digamos, estaba todo... a la noche había juntada de la gente, había barricadas, se quemaba la basura, me acuerdo. Recuerdo el 2001, 2002, 2003, el aroma era a las gomas quemadas, era terrible transitar por la ciudad, no se podía respirar porque uno de los pocos recursos con que contaban los trabajadores era ir y quemar
quemar gomas. Mucha pasión, mucha pasión. Había como un torbellino de pasión racionalizado en términos de formación y lo que sentíamos, con mucha alegría, sí. No era sin discusión o sin distintos puntos de vista. Me parece que son experiencias irrepetibles. Los que tuvimos el privilegio, de alguna manera, entre mil comillas, de protagonizar eso, poniéndole mucho al cuerpo y mucha cabeza, nos dejó un legado de formación y nos ordenó, por lo menos a mí también me ordenó un poco ideológicamente del cómo, el qué y el para qué. Y entre esas aclaraciones necesarias por ahí que nos hacían los docentes, ¿no? Los y las, cómo nos enseñaron a leer el contexto. Siempre recuerdo ese momento como el momento en el que supe que quería ser antropóloga realmente, digamos, ¿no? Eso lo recuerdo muy fuertemente, simbólicamente, ¿no? Me parece que son experiencias que se tienen que recuperar. Fue un hecho social total en su máxima expresión. Y recuperar esas experiencias, esos saberes, esas equivocaciones, para ser transmitidas, me parece que no puede no hacerse. Carlos Alberto Reutemann, y tenía un secretario de seguridad que era Álvarez, que de alguna manera era el que planificó toda esta represión. Fue muerta por la policía en el 2001 en la esquina de su casa, fue prendida por la policía. Todos decían que era una bala de goma, pero era bala de plomo de la policía. Ella estaba en la puerta de su casa, el supermercado estaba en la esquina de su casa. La policía reprimía y le llegó una bala perdida a ella en el pecho. Y falleció cuando la estaban operando. Dejó una nena de 2 años y ahora tiene 22 años. Me parece que fue en el momento en que se decreta el estado de sitio, que creo que fue el 19, había en la esquina de Balcarce y Salta, hablamos del pleno centro de la ciudad de Rosario, una pila de muebles, encendido fuego, y un montón de señoras del barrio con sus cacerolas, danzando alrededor, con 4 móviles de la policía, uno en cada intersección, con los tipos con las puertas abiertas y las escopetas montadas, y la gente estaba como, ¿a mí qué me importa? O sea, vení tiranos porque esto no da para más. Y recuerdo que los tipos, no sé, se subieron al auto, cerraron las puertas y se fueron. Mi nombre es Catalina Delgado, soy hermana de Juan Delgado. A él lo mataron en el 2001. Yo sigo pidiendo justicia por el asesinato de mi hermano Juan. La forma de recordar a mi hermano actualmente es teniendo el comedor que tengo, para poder dar comida a la gente que lo necesita. Es una forma de recordar a mi hermano todos los días, es lo que hacía él. Siempre cuento, porque yo estuve cuando se produce el 2001, en lo que fue la represión monstruosa en Villa Banana, en nuestra ciudad, en la zona oeste de nuestra ciudad, donde realmente en un operativo Candado que las fuerzas policiales hicieron, gaseaban todas las villas frente a lo que es actualmente el Distrito Oeste, municipal del Distrito Oeste, y cuando la gente salía, los bañaban en balazos de goma y caían apilados, y éramos muchos los compañeros que sacábamos gente de esa situación, y corríamos a tribunales a denunciar, y no había nadie en tribunales, nadie que te tomara nada para poder dar cuenta de lo que acontecía. Mientras eso sucedía en los barrios, en el centro, las columnas se movilizaban de las capas medias hacia el monumento, y eran como 2 realidades
de mucha movilización, pero mientras uno, yo decía en ese momento, parecía Kosovo, el otro parecía el Mayo francés. Eran como muy claramente una diferencia de clase, y ambas parte de lo que son los sectores populares movilizados frente a lo que estaba implicando eso. Mis padres no fueron militantes ni universitarios, o sea, como no vengo de una tradición en ese sentido, y mi papá siempre, entró a la facultad militando y mi papá siempre me decía, bueno, pero como que nunca acompañó del todo, siempre entre chiste y real me hacía algún tipo de comentario. Y me acuerdo que en un almuerzo me dice, lo que están haciendo ustedes por la educación superior o por la educación es algo muy bueno, o sea, tus hijos te lo van a agradecer. Yo lo miro así y le digo, pero ¿por qué? Pensando, estaba siendo irónico, entonces, ¿por qué me decís así? ¿Por qué me decís? Yo no te hago, o sea, como que no me moleste. No, me dice, yo te lo estoy diciendo en serio, es muy importante lo que están haciendo y tus hijos se lo van a agradecer. Fue ahí como diciendo, bueno, era así, era muy zarpado, era como que una movilización que, aunque no estuviera en la calle, estaban todos ahí. Lo que más me angustiaba era que veía los rostros de muchos de los chicos y las chicas que eran alumnos de ese año, que habían sido alumnos míos, y me empezó a laburar la cabeza muy fuerte. No quiero ahondar porque se imaginan en lo que estaba pensando, que por suerte no pasó. Y sí, ¿para qué lo voy a negar? Estaba muerto de miedo, y lo quiero decir a propósito esto. Y a eso de las 11, 11 y cuarto de la noche más o menos, viene el discurso de la cadena nacional en la cual De la Rúa anuncia oficialmente el estado de sitio. Y bueno, viviendo yo en un barrio básicamente de clase media, barrio Martín, que nunca se caracterizó por una historia de movilizaciones, de politización, etcétera, etcétera, fue muy fuerte para mí, insisto, muerto de miedo como estaba, empezar a escuchar golpes de cacerola, de vecinos. El miedo no se me fue nunca, pero con miedo y todo agarré una cacerola y salí yo a la calle. Seríamos 3 o 4, no éramos 3 o 4, pero éramos pocas personas. Al otro día seguía con miedo, pero yo creo que ese día aprendí, por lo menos si hablamos de política, que el miedo no se puede vencer, pero que se afronta mejor no encerrándose uno solo en uno mismo, en su subjetividad, sino saliendo a la calle codo a codo. O sea, el miedo sigue estando, pero ya es otra cosa cuando se está entre compañeros y compañeras. Esa noche del 19 de diciembre la recuerdo muy bien, y el mes de diciembre también marca mucho, que es para mí el nacer de en la vida militancia, en la participación del movimiento estudiantil, que nunca volvería a ser el mismo, para nada. Es que esa noche, en el medio de la asamblea que hay acá en Humanidades, me acerco a una cabina telefónica porque me imagino que en mi casa estarían muy preocupados y preocupadas por las noticias y querían saber qué pasaba. En esa época no había celular como ahora. Entonces llamo y me dicen, ¿dónde estás? Porque las noticias eran muy alarmantes por lo que ellos veían por los medios. Y yo le decía, mira, estoy en la calle en una asamblea. Y ella se preocupa de manera extraordinaria y me dice, cuidado con la represión, te mando el casco de tu padre, que mi papá tenía un casco de la época de la colimba, de hace muchos años, un casco pesadísimo. Y me dice, te lo mando por el Tata Rápido, el casco. Porque vos sos muy alto y la policía va a apuntar la cabeza. Así, palabras textuales de mi madre. Vuelvo a mi casa, días posteriores, mi papá me agarra solo, muy preocupado, y me dice que prácticamente que me intenta convencer de que no participe más. Porque nuestra familia sufrió mucho y ya hemos pasado algo parecido y la pasamos mal. Que después tu madre te cuente. Cuando mi mamá vuelve a mi casa a trabajar, obviamente le dijo a mi papá, le dijo, hablé con vos, le dije algo, y me hace sentar conmigo y me dice, bueno, yo nunca quise influenciarte, nunca te quise contar, pero bueno, yo en los 70 fui militante, y fui presa política. Y ahí me entero de toda una historia que es la historia de los 70. Entonces como que empalma una historia de lucha de los 70, que mi madre también empezó en el movimiento estudiantil en los 60, y en los 70 ya como docente es militante y vinculada a las ligas agrarias en Corrientes. Ahí cae detenida y ahí pasa presa un año en Resistencia Chaco y después sale libre, pero que la marca para siempre. La cesantearon y 6 años después, recién en la vuelta a la democracia, pudo volver a trabajar. Así que obviamente fue todo un descubrir, un despertar nuevo que se empalmó con una historia de resistencia de esa época, en este momento. Así que para mí, así como ella se reconoce como setentista, yo me reconozco como una generación del 2001, ¿no? 20 años después, de vuelta estamos diciendo fuera FMI, como hace 20 años
lo decíamos también. Y cuando íbamos por la peatonal, rumbo al oeste, veíamos que los comerciantes empezaban a cerrar los negocios. Alguien en el grupo, no sé si a lo mejor el mismo Guevara, les pregunta a un señor de una tienda, ¿por qué cierran? Y dice, porque pasó la policía y nos dice que vienen 200 negros con palo. Así. Al poco rato aparecen los 200 negros con palo que venían encabezados por madres de Plaza 25 de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, o sea, esos eran los negros con palo, los manifestantes que venían a oponerse a al estado de sitio. Pero que el 2001 terminó de promover digamos, la participación de las mujeres. A ver, el neoliberalismo afectó diferencialmente, nos afectó diferencialmente en términos de género, digo, hay un proceso de pauperización de la pobreza, pero también de feminización de la pobreza y de la exclusión social. Y fueron las mujeres quienes primero lo enfrentaron, con los cortes de ruta, con los piquetes, sosteniendo los comedores comunitarios, con los clubes de trueque, es decir, saliendo del ámbito doméstico, ¿no? Al espacio público y político a reclamar y a organizarse en pos de la reproducción de la vida misma. Me parece que no podemos pensar el 2001 sin el protagonismo de las mujeres. Y que esto venía, por lo menos, produciéndose desde mediados de la década anterior, desde el 96, 95, 96, 97, que el 2001 intensificó y en los años siguientes, por supuesto, esto terminaría, digamos, en una línea de ascenso. Hoy hablamos de las hijas de las piqueteras, pero tenemos que pensar en esas piqueteras que irrumpieron en el movimiento de mujeres, en los encuentros nacionales, que ya no eran solo mujeres profesionales, universitarias como yo, de clase media, ¿sí? Con aspiraciones de algún ascenso social. No, eran mujeres que venían, digamos, de los sectores más postergados y sumergidos de la sociedad. Y esas mujeres poblaron los movimientos sociales, les dieron vida, los llenaron de otras reivindicaciones, interpelaron a sus compañeros, los cuestionaron en términos de género, cuestionaron la división sexual del trabajo, la división sexual del trabajo militante también, bueno, y sostuvieron la vida. Me parece que el 2001 no podemos dejar de pensarlo sin ese fuerte protagonismo de las mujeres. Nosotros estábamos haciendo eso en Travesía y Paso. Yo daba clase en la escuela, que ahora se llama Taigoye, y estábamos con los compañeros de la comunidad, con maestros, con los idóneos. Yo me acuerdo de Alfredo, una imagen muy fuerte, de Alfredo González, que es un histórico y que es amigo además. Yo hacía poco que estaba ahí, hacía un año. Por eso, bueno, recuerdo que estaba esa olla y que fuimos, habremos estado 25, 30 personas, docentes de la zona, de distintas escuelas, más algunos de la agrupación y algunos docentes de la comunidad. Pero me acuerdo de Alfredo. ¿Por qué me acuerdo de Alfredo? Nosotros hacíamos una especie de medio corte, porque tenía 2 manos, y en un momento no estábamos con comunicación, no existía la comunicación que hay ahora. Pero alguien viene corriendo a hablar con Alfredo y Alfredo se larga a llorar. Y nos dicen que habían matado a Pocho. Y Pocho Leprati era muy apreciado en la comunidad de Travesía y Paso. Y sin decir nada, qué sé yo, enmudeciendo, él dijo, yo me voy a ver qué pasó. Se fue desarmando esa reunión en silencio y nos fuimos de a grupos, pero esa es como la imagen que yo tengo del 2001. Todavía
seguimos pidiendo justicia porque hubo 10 policías detenidos, vamos a decir, investigados que estaban ese día ahí. Todos quedaron sobreseídos porque ninguno fueron de ellos. Supuestamente ninguno fueron que salió la bala de la escopeta de ellos. Y las causas se cerraron. Organizamos una movilización a Santa Fe pidiendo la destitución del secretario de Seguridad y el juzgamiento por todos estos crímenes que se habían cometido. Y bueno, tal vez sea una de las cuestiones pendientes que sigue teniendo la democracia, ¿no? Con lo que fue aquel balance del 19 y 20 de diciembre. Pidiendo justicia en cada lugar que uno va y apelando a la memoria, apelando a lo que nunca se olvide lo que pasó en el 2001, porque realmente pasó algo trágico. Fueron varios muertos acá en Rosario en el 2001, entonces uno tiene que tratar de siempre ver que la gente recuerde, no lo malo, sino que recuerde que en 2001 hubieron 8 muertos en Rosario y que nunca olvidemos. Pero bueno, me parece que es importante no perder de vista de que no se abandonó la reivindicación de justicia por quienes finalmente tuvieron que pagar con su propia vida las luchas en contra de aquella expresión del neoliberalismo en su versión más salvaje y descarnada.